Dicen que el cementerio del norte de México no aparece en ningún mapa, pero al caer el sol, sus puertas se abren solas. Un hombre entra y los muertos, olvidados durante 50 años, lo recuerdan y no lo dejarán irse. El camino a San Isidro de las Ánimas no se comportaba como un camino. Tomás Álvarez lo notó mucho antes de que el autobús se detuviera. Se retorcía sobre sí mismo como una serpiente herida, regresando en Bucos, a través de colinas áridas que se veían idénticas, sin importar cuánto avanzaran. El conductor no dijo una palabra durante la última hora. Sus nudillos estaban blancos aferrados al volante, y sus labios se movían en una oración silenciosa. Tomás revisó su teléfono. Sin señal al sin, hora al sin, mapa. El aire dentro del autobús olía levemente a copal y a miedo antiguo. ¿Seguro que este lugar existe?, preguntó Tomás, intentando sonar casual. Los ojos del conductor se alzaron hacia el retrovisor. Existe lo suficiente, respondió. El autobús se detuvo de golpe en un sitio que no parecía una parada. Solo tierra en colinas en silencio. El sol flotaba abajo, hinchado y rojo, como si luchara por hundirse bajo la tierra. Aquí es, dijo el conductor. Tomás frunció el ceño. ¿Dónde está el pueblo? El conductor se persignó. No caminas hacia San Isidro, dijo. Caminas dentro de él. Antes de que Tomás pudiera preguntar qué significaba eso, el conductor cerró la puerta y arrancó, los neumáticos chillando contra la grava, como si huyeran de algo invisible. El polvo se asentó. El silencio regresó. Entonces Tomás vio el portón. Se alzaba a unos 50 metros, emergiendo de la tierra como los restos de la caja torácica de un gigante. El óxido devoraba sus huesos de hierro, pero las letras, soldadas sobre el arco, seguían nítidas y legibles en Panteón de Mictlán debajo. Grabado profundamente en el metal oscurecido por el tiempo, aquí descansan los olvidados. Un escalofrío recorrió la espalda de Tomás. Ni siquiera he llegado aún, murmuró. No había planeado visitar primero el cementerio. Según la poca información que existía, San Isidro se encontraba más allá de las colinas. El Pen solo debía ser una nota al pie, una leyenda susurrada por pueblos cercanos. Y, sin embargo, el camino terminaba ahí. Tomás tomó su maleta y dio un paso al frente. El portón chirrió lento, deliberado, abriéndose por sí solo. El sonido raspó sus nervios, metal gritando como algo vivo siendo desgarrado. Viento algo. Los mezquites permanecían inmóviles, sus ramas retorcidas como manos esqueléticas. Esto es una tontería, dijo Tomás en voz alta, pero su voz sonó mal apagada, como si la tierra se la tragara entera. En el momento en que cruzó el umbral, la temperatura cayó en picada. El calor del sol desapareció, reemplazado por un frío húmedo que calaba hasta los huesos. Su aliento se volvió vapor. El cementerio se extendía de manera imposible. Filas de tumbas se inclinaban en ángulos antinaturales, muchas medio hundidas en la tierra, mausoleos resquebrajados, con puertas colgando como mandíbulas rotas. Los nombres habían sido raspados de las lápidas, ya fuera por el tiempo o por la fuerza. Había velas por todas partes, velas recientes. Sus llamas no titilaban. Pétalos de cempasúchil cubrían el suelo en espesos, aplastados, en descomposición. El olor a podredumbre se mezclaba con el incienso, dulce y nauseabundo a la vez. Alguien seguía viniendo allí o algo. Tomás levantó su cámara. La pantalla parpadeó violentamente. Por in latido. La imagen mostró algo completamente distinto. Figuras a cientos de ellas, de pie, hombro con hombro entre las tumbas. Observándolo, en la pantalla se apagó. Tomás bajó la cámara lentamente, el pulso retumbándole en los oídos. Cuando volvió a mirar con sus propios ojos, el cementerio estaba vacío, en río con debilidad. Mala batería, eso es todo. Pero las manos le temblaban. Caminó más adentro. Con cada paso, recuerdos que no había invitado emergían. El altar de su abuela brillando a la luz de las velas. Calaveritas de azúcar alineadas junto a fotografías de los muertos. Su voz, baja y seria: los muertos escuchan. Mijo, Nukik. Entre ellos, sin permiso. Había descartado esas palabras como superstición. De pie en el corazón del Panteón de Mictlán, se sentían como una advertencia ignorada demasiado tiempo. En el centro del cementerio se alzaba un altar distinto a los demás, más antiguo. MS Tasco. Bloques de piedra tallados con símbolos anteriores al español, anteriores incluso a las ruinas de la iglesia que se desmoronaban detrás. Glifos nahuas se enroscaban sobre su superficie en cráneos, serpientes, ríos de obsidiana. Un nombre estaba tallado más profundo que todos los demás. Xolotl. Tomás extendió la mano. En cuanto sus dedos rozaron la piedra, el suelo se estremeció. Las velas estallaron en llamas, las sombras se alargaron y retorcieron sobre las tumbas. Entonces llegó el susurro. Tomás se deslizó junto a su oído como un aliento. Giró sobre sí mismo. Nada. Caminas donde naciste para morir, murmuró la voz.
La tierra a sus pies se abrió. Dedos pálidos emergieron del suelo, y los muertos comenzaron a levantarse. Los dedos eran grises, hinchados y agrietados, con uñas ennegrecidas como si hubieran sido quemadas hacía mucho tiempo. Tomás retrocedió tambaleándose. Su talón se enganchó en una lápida rota. Cayó con fuerza sobre la tierra fría, el aire escapando de sus pulmones. El suelo bajo él estaba suelto, blando, removido recientemente. A su alrededor, la tierra comenzó a moverse ya no con violencia, no de repente. Deliberadamente, las tumbas se hundieron hacia adentro y luego se partieron. Las losas de piedra se deslizaron a un lado con gemidos lentos y agónicos. La tierra se abultó como si algo debajo hubiera tomado una larga bocanada tras siglos de asfixia. Y entonces se alzaron. Los muertos de Mictlán no salieron arañando. En desesperación, emergieron con paciencia, como si despertaran de un sueño largo e inconcluso. Una mujer con un rebozo podrido se incorporó, la mitad de su rostro colapsada hacia adentro, la mandíbula expuesta. Un hombre con ropa colonial la siguió, las costillas visibles a través de la tela desgarrada. Los niños fueron los últimos. En Levantars, sus pequeños esqueletos envueltos en jirones de mortaja, los cráneos ladeados con silenciosa curiosidad, no hacían sonido alguno, ni gemidos, ni gritos, solo el suave y húmedo desplazarse de tierra y hueso. Tomás se puso de pie, Waikorio. Los senderos se torcían bajo sus pies, doblándose de forma imposible, obligándolo a internarse más en el cementerio en lugar de salir. Los mausoleos se inclinaban hacia adentro, estrechando los pasillos hasta que tuvo que girar de lado para pasaran a donde quiera que mirara. Los muertos estaban de pie. Sus ojos brillaban tenuemente, no con Hamber, sino con Memoria. No me están persiguiendo, jadeó Tomás. Esa revelación fue peor que una persecución. Nos perteneces, regresó el susurro, ahora llevado por decenas de voces superpuestas, a hombres, a mujeres, a niños, a todos hablando como uno solo. Naciste de esta tierra. Tomás irrumpió entre una fila de criptas derruidas y se detuvo en seco en el altar. Estaba frente a él otra vez. Imposible. Había corrido en la dirección opuesta. Los símbolos de la piedra ahora brillaban, las líneas talladas ardiendo en un rojo tenue como venas bajo la piel. El nombre Xolotl palpitaba como si estuviera vivo. El suelo tembló con violencia. Desde debajo del altar, algo aulló. El snip no era de dolor ni de furia, sino de un duelo tan vasto que parecía quebrar el aire mismo. Las velas explotaron hacia afuera, las ceras salpicando la piedra como sangre. Tomás gritó y se dio la vuelta, corriendo a ciegas hasta que Luz atravesó un segundo portón y se desplomó sobre un camino de tierra. La grava le desgarró las palmas. Los pulmones le ardían. El corazón amenazaba con salírsele del pecho. Detrás de él, el cementerio estaba en silencio, tan tranquilo. El portón permanecía cerrado, oxidado y, inmóvil, sin movimiento, sin sentir, como si nada hubiera ocurrido. Tomás se quedó allí, temblando, mirando el cielo, hasta que el frío comenzó a abandonar sus huesos. Cuando por fin logró incorporarse, su ropa estaba manchada de tierra del color de la sangre seca. Abajo, en la colina, titilaban luces. Un pueblo no lo había visto antes, y ahora era imposible no verlo. San Isidro de las Ánimas aguardaba como un aliento contenido. Las casas eran viejas estructuras de adobe pintadas en azules, verdes y amarillos deslavados, colores destinados a sugerir calidez y vida. Papel picado colgaba sobre las calles, rasgado y ondeante, con figuras de esqueletos bailando, rezando, riendo. El efecto no era festivo, era burlón. Al entrar al pueblo, las puertas se abrieron apenas un resquicio. Rostros aparecieron en las sombras, anojos lo siguieron con una intensidad hueca. Todas las muñecas llevaban un listón negro en luto. ¿Desde cuándo? Una mujer barría el mismo tramo de tierra una y otra vez. Su escoba empujaba polvo que nunca parecía moverse. Tomás se acercó despacio. Disculpe, dijo con suavidad. Busco un lugar donde quedarme. La escoba se detuvo. Ella no girl. El cuerpo, solo la cabeza, el cuello torciéndose mucho más de lo que debería. ¿Vienes del cementerio?, dijo. No era una pregunta. Tomás asintió. Sí, soy periodista, estoy investigando. Su mano salió disparada, aferrándole la muñeca, con una fuerza antinatural. No deberías decir esa palabra aquí. Ella se subió la manga. Debajo del listón negro, símbolos estaban tallados en su piel en frescos, en carne viva, sangrantes. Los mismos glifos del altar. Despiertan cada 50 años. Susurró, y siempre eligen a uno que se fue. ¿Elegir para qué? Regan. Tomás, con la voz apenas audible, sus ojos se llenaron de lágrimas. Para recordarlos, una campana de iglesia sonó desde las colinas. Una vez los pobladores se estremecieron en 2 veces. Las puertas se cerraron de golpe. 3 veces. Un grito resonó desde la dirección del cementerio largo, desgarrador e inconfundiblemente humano. La mujer soltó a Tomás,
y echó a correr. Cuando el eco se desvaneció, Tomás comprendió algo terrible: los muertos no lo habían confundido con un intruso, lo habían reconocido. El grito desde las colinas no se apagó, persistió, estirado por la distancia y el miedo, hasta disolverse en una presión muda que se asentó pesadamente sobre el pecho de Tomás. El pueblo pareció exhalar al unísono, como si hubiera contenido el aliento durante décadas. Las puertas se cerraron, las ventanas se atrancaron, las velas se apagaron una a una. En cuestión de momentos, San Isidro de las Ánimas se convirtió en un pueblo de sombras. Tomás quedó solo en la calle. La muñeca le ardía donde la mujer lo había sujetado. Cuando bajó la mirada, su piel estaba marcada líneas tenues, rojas e irritadas, formando figuras que reconoció al instante. Los glifos no estaban tallados, habían aparecido. No, susurró, frotándolos con desesperación. Los marks no desaparecieron. En cambio, pulsaron débilmente, cálidas bajo su piel, como un segundo latido. Una voz habló a su espalda. No deberías tocarlos. Tomás se giró bruscamente. Un anciano estaba a pocos pasos, apoyado con fuerza en un bastón, de madera pulido por el tiempo. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, sus ojos, agudos y dolorosamente lúcidos. Los harás enojar, continuó. No les gusta que los ignoren. ¿Quién es usted?, exigió Tomás. El anciano lo observó durante un largo momento antes de responder. Mi nombre ya no importa, dijo Ann, pero recuerdo el tuyo. Sangre de Tomás se heló. Eso no es posible. El anciano sonrió con tristeza. Naciste gritando en este pueblo, justo antes de que sonaran las campanas la última vez. Tomás dio un paso atrás, tambaleándose. Mi madre dijo que nací en el AC. Mintió, respondió el hombre con suavidad. Para salvarte. El anciano señaló una casa pequeña cerca del borde del pueblo. Venezuela. Antes de que la noche te recuerde, la casa olía a hierbas, cera y papel antiguo. Cada superficie estaba cubierta de velas, huesos, plumas y pequeñas ofrendas dispuestas en patrones cuidadosos. Fotografías de los muertos cubrían las paredes en rostros desdibujados por el tiempo, pero inconfundiblemente humanos. Tomás se sentó a la mesa de madera, las manos tan apretadas que los nudillos se le pusieron blancos. Porque yo, Regan. El anciano sirvió mezcal en 2 vasos despostillados y deslizó uno hacia él. Porque te fuiste, dijo Ni. Porque viviste. Tomás negó con la cabeza. Eso no es una respuesta acqui si lo is. El anciano explicó lo que había ocurrido 50 años atrás. Primero llegó la enfermedad lenta, consumiéndolos, matando a decenas. El cementerio se llenó más rápido de lo que los sacerdotes podían bendecirlo. Luego vino el fuego, luego el pánico. Cuerpos enterrados sin ritos, nombres borrados para detener el contagio. Cuando la iglesia falló, el gobierno selló el cementerio y borró el pueblo de los mapas. Pero la muerte no acepta el abandono. Nunca fueron guiados a Mictlán, dijo el anciano Bagaronán, y se llenaron de ira. ¿Y ahora?, preguntó Tomás. Ahora despiertan, respondió Ann, y necesitan un guía. Las velas parpadearon con violencia. Desde afuera, resonaron. Pasos lentos, arrastrados, numerosos. Tomás sintió como las marcas en su piel ardían con más fuerza. ¿Saben que estás aquí?, susurró el anciano. Un golpe en la puerta. Una vez, 2 veces, 3 veces. La puerta se abrió con un chirrido. Una mujer estaba allí, el rostro pálido, los ojos brillando tenuemente a la luz de las velas. Tierra se aferraba a su vestido, abrió la boca. Tío. El nombre de Tomás sonó como una amenaza, sino como un saludo. El anciano cerró los ojos. La mujer en la puerta no parpadeó, sus ojos reflejaban la luz de las velas como vidrio, captando cada titilar, cada sombra. La tierra se aferraba a sus pies descalzos, dejando huellas húmedas sobre el piso de madera, mientras entraba a la casa, sin haber sido invitada. Tomás no podía moverse. La reconoció, no por un recuerdo, sino por las fotografías. Estaba en uno de los marcos alineados en la pared. Más joven en la imagen, sonriendo con rigidez junto a una tumba sin nombre. La misma nariz en el mismo mentón afilado. ¿Me recuerdas?, dijo ella. Su voz sonaba mal. No hueca, no monstruosa, simplemente incompleta, como si algo esencial hubiera quedado atrás, enterrado en la tierra. No, susurró Tomás. No te recuerdo. Ella inclinó la cabeza. Naciste la noche en que yo morí. Las velas se avivaron de golpe. Él, en sí, se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. No debiste cruzar, le dijo con suavidad. Aún no ella, lo miró con algo parecido a la tristeza. Las campanas sonaron. El camino está abierto. Afuera, el sonido de pasos se multiplicó en decenas, en cientos. El pueblo volvió a respirar, no con alivio, sino con pavor.
La piel de Tomás ardía. Las marcas en su muñeca se extendieron, finas líneas rojas trepando como venas vivas. Jadeó, aferrándose el brazo mientras imágenes inundaban su mente: entierros sin rezos, cuerpos apilados demasiado juntos, nombres raspados, rostros olvidados. Puedo oírlos, dijo, el pánico creciendo. No dejan de hablar. Eso es porque por fin tienen a alguien que escucha, respondió el anciano. Xolotl camina a tu lado. Ahora, la mujer extendió la mano y la colocó sobre el corazón de Tomás. Estaba helada. Puedes cerrar el camino, dijo en voz baja, o puedes abrirlo para siempre. Desde las colinas, las campanas de la iglesia volvieron a sonar, lentas y deliberadas, llamando no a los vivos, sino a los muertos. El suelo se abrió, no de forma violenta, sino como si siempre hubiera estado destinado a hacerlo. La grieta se ensanchó, revelando oscuridad debajo. No una oscuridad vacía, sino profunda. Una vastedad que respiraba. El olor llegó primero. Polvo de obsidiana, hueso, piedra húmeda, y algo antiguo y salvaje. Amictlán en Tomás gritó cuando el suelo cedió bajo sus pies. No cayó, descendió. El mundo se estiró y se plegó, la gravedad aflojando su dominio mientras bajaba a través de capas de sombra. Formas flotaban a su alrededor, rostros, manos, recuerdos, almas moviéndose en una procesión silenciosa e interminable. Abajo, un río brillaba negro como vidrio pulido. Arriba, el pueblo se selló por completo. Tomás cayó con fuerza sobre un suelo de obsidiana, el dolor recorriéndole las rodillas. El cielo sobre él no era un cielo, sino un techo de piedra y hueso brillando débilmente, con una luz espectro. Esto no era el infierno, era la espara. Las almas vagaban sin rumbo, descalzas, con los ojos apagados por el cansancio. Lloraban a otras, miraban al frente, sin expresión. Muchas extendían las manos hacia Tomás al pasar. ¿Nos ves? ¿Nos escuchas? ¿Quieres? Un gruñido resonó detrás de él, bajo, tembloroso, lleno de duelo más que de ira. Tomás se volvió. Xolotl emergió de las sombras. El dios era más alto que cualquier hombre, su forma dividida entre lo humano y un perro esquelético. Sus costillas eran visibles, agrietadas y antiguas. Un ojo ardía como una estrella moribunda. El otro estaba hueco, vacío y eternamente triste. Cargas el peso del olvido, dijo Xolotl, y la carga de la memoria. Tomás cayó de rodillas. No lo sabía, sollozó. No los abandoné a propósito. Xolotl dio un paso adelante. El suelo se resquebrajó bajo sus garras. La intención no borra la consecuencia, respondió el dios. Los muertos fueron silenciados, sus nombres enterrados. El equilibrio se rompió. Tomás miró a las almas interminables. ¿Qué quieres de mí? La voz de Xolotl descendió, a un susurro que sacudió el reino entero. Que camines el camino que a ellos les fue negado. El río se agitó, y muy arriba, el mundo de los vivos tembló. Xolotl se dio la vuelta y comenzó a caminar. No le ordenó a Tomás que lo siguiera. No hacía falta. La atracción era irresistible. Con cada paso que Tomás daba sobre la obsidiana, el peso en su pecho aumentaba, como si manos invisibles presionaran recuerdos dentro de sus huesos. El murmullo de las almas se espesaba, subiendo y bajando como una marea. Llegaron primero al río. Se extendía por el reino como una cinta negra y ancha, su superficie lisa y reflectante como piedra pulida. Debajo, formas se movían lentamente en rostros flotando justo bajo la superficie, bocas abriéndose en gritos silenciosos. Y es Apanohuacaluya, dijo Xolotlián, el río de los huesos. Tomás se arrodilló junto a él, mirando su reflejo, excepto que no era él. Se vio a sí mismo de niño, llorando en brazos de su madre. Vio el pueblo ardiendo, vio tumbas llenándose demasiado rápido, sin oraciones. No elegí esto, susurró Tomás. No, respondió Xolotl, pero fuiste elegido por la ausencia. El dios entró al río. A la superficie se abrió para él. Tomás lo siguió, el agua congelándole la piel. Imágenes inundaron su mente, los últimos momentos de cada alma, el miedo y la confusión, grabados profundamente en la memoria. Cuando alcanzó la otra orilla, se desplomó, temblando y sollozando. En Xolotl esperó. Más allá del río se alzaban las colinas de cuchillos que colapsaban, donde el suelo cortaba la carne con cada paso. Tomás tropezó, la sangre empapando, la tierra negra, el dolor afinando su enfoque hasta que no existía nada más. Luego, vinieron los vientos, aullaban a través de un valle de sombras, arancando mentiras, arrepentimientos y excusas. Voces susurraban cada fracaso que Tomás había enterrado. Huiste, olvidaste, viviste mientras nosotros nos pudríamos, gritó contra el viento, su voz despedazada. Por fin llegaron a una vasta llanura, llena de puertas de miles de ellas, erguidas en el polvo. Algunas estaban podridas, otras talladas con nombres. Muchas estaban en blanco. Estos son los olvidados,
dijo Xolotl. No pueden pasar hasta que sean recordados. Tomás comprendió. An comenzó a hablar. Dijo nombres que escuchó susurrados. An describió rostros. Contó historias que las almas habían cargado pero nunca. Con cada nombre pronunciado, una puerta se abría y un alma la cruzaba, disolviéndose en luz. Pasaron horas y días. El tiempo no existía allí. La voz de Tomás se volvió ronca. Su cuerpo temblaba, pero no se detuvo. Al final de la llanura se alzaba una sola puerta de piedra, pesada, tallada con los mismos glifos que ardían en su piel. Xolotl lo enfrentó. Solo uno puede abrir esta, dijo el dios. Tomás colocó la mano sobre la puerta en quemaba. Lo sé, dijo en voz baja. La puerta se abrió hacia arriba. La luz brotó de ella no cegadora, sino cálida, serena. Más allá estaba el cementerio, el panteón de Mictlán. Tomás se quedó en el umbral entre los mundos. Puedes irte, dijo Xolotl. Los muertos pasarán sin ti, ahora. Tomás Moreau. De nuevo el reino de las almas. Luego al mundo de los vivos. Pensó en el pueblo, en el anciano, en la mujer que murió la noche en que él nació. No, dijo. El ojo hueco de Xolotl se abrió un poco más. Si me voy, continuó Tomás, volverán a olvidar. Ocurrirá lentamente. Poro, ocurrirá, dio un paso atrás. Me quedaré. El silencio se extendió por Mictlán. Luego Xolotl inclinó la cabeza. El camino te recordará, dijo. El dios, An como su guardián. Las marcas en la piel de Tomás se encendieron y luego se asentaron en cicatrices luminosas. Arriba, las campanas sonaron por última vez. Tomás dio el paso definitivo de regreso al cementerio, el reino de obsidiana, plegándose tras él como un libro que se cierra. Aún sentía el peso de las almas que había guiado, pero ya no lo aplastaban. Lo seguían con gratitud, en lugar de reproche. El pueblo de San Isidro de las Ánimas estaba en silencio ahora, vacío de vida como siempre lo había estado ante los ojos del mundo, y aún así, respiraba de nuevo. No con los vivos, sino con la memoria de quienes alguna vez caminaron por sus calles de Enties, y ahora, a través de él, tenía un guardián. El anciano apareció a su lado en silencio. Has elegido bien, dijo. Serás tanto de los vivos como de los muertos, a ninguno olvidará. Tomás miró a su alrededor. Los Kells estaban vacías, pero sombras parpadeaban en las paredes. Las sentían las almas de los olvidados, ahora en descanso. Yo no lo entiendo, dijo Tomás. ¿Estoy atrapado? No, respondió el anciano. No estás atrapado, eres recordado, y eres el custodio. Los muertos caminan a través de ti ahora, y por ti encontrarán paz. Los vivos nunca lo notarán, pero tú verás, tú guiarás, te recordarás. Un viento movió los pétalos de cempasúchil, llevando susurros como música lejana. La campana de la iglesia sonó de nuevo una vez, 2 veces, 3 veces, marcando el paso del tiempo. No en horas, sino en memoria. Desde las colinas, el cementerio pareció latir. Las tumbas se movieron apenas, las lápidas inclinándose en reconocimiento. Velas que habían ardido durante siglos cobraron vida por un instante, y luego se extinguieron de nuevo. Los nombres de los muertos grabados en piedra brillaron tenuemente, respondiendo a la presencia de quien había regresado por voluntad propia. Tomás miró sus manos. Las marcas rojas de su piel se habían asentado en cicatrices luminosas. Yano, Aaron, Yuna. Maldiciones eran un vínculo, un mapa de la memoria, un registro de las almas que ahora cargaba. Una figura apareció al otro lado del cementerio. Era la joven que había acudido a él la noche en que descendió a Mictlán. Elegiste, dijo suavemente, no por ti, sino por todos nosotros. Tomás asintió. Haré lo que deba hacerse. Su forma titiló, volviéndose menos sólida, manos presenté, hasta disolverse en la noche, dejando tras de sí un débil resplandor. Caminó entre las tumbas, pronunciando nombres, escuchando susurros, guiando a Omaus, Ejanchis. Los Moretos se inclinaban a su paso, no le temían, lo recordaban, y al recordarlo, descansaban. El horizonte del cementerio se extendía sin fin, las puertas de Mictlán abiertas y selladas al mismo tiempo. Viajeros que se acercaban a las colinas a veces, juraban ver a un hombre encendiendo velas en un panteón que no debería existir, pero cuando regresaban, ya no estaba. Solo quedaban huellas en el polvo y pétalos, señales de que una presencia vigilaba el límite entre los mundos. Los años pasaron de manera distinta allí. Tomás no envejecía como los vivos. Caminaba entre tumbas y mausoleos, escuchando, guiando, recordando. A veces, una risa tenue recorría el aire, la risa de niños enterrados hacía mucho, ahora en paz. Otras veces, un llanto lejano resonaba, y él se arrodillaba junto a una tumba, susurrando el nombre del alma perdida. Y siempre, sobre él, sonaban las campanas, no para marcar horas, sino memoria, advertencia y recuerdo. Tomás comprendió que ya no era solo un hombre, era el guardián de Mictlán,
aquel que aseguraba que los muertos nunca volverían a ser olvidados, y que sostenía el frágil puente entre los vivos y los muertos. Se había convertido en el custodio de la memoria, el oyente de los susurros, el protector de los abandonados. Los muertos ya no se alzaban con ira, caminaban en paz, y el mundo de arriba continuaba con su ritmo ignorante, inconsciente del hombre, que lo protegía de ser invadido por aquellos a quienes había olvidado. Pero a Tomás no le importaba, porque en Mictlán había encontrado propósito, conexión y una comprensión más antigua que cualquier iglesia, más antigua que cualquier ley. Él era el camino, el puente, la memoria. Él era recordado, y al ser recordado, por fin encontró descanso.